Pero ha sido después de la detención de Murillo Karam donde poco a poco se ha ido despepitando, se ha ido desmenuzando esta historia. Murillo Karam, quien ha tenido un continuo ir y venir entre la prisión y el hospital, porque el señor ya es mayor de edad. Fíjense que la detención de Murillo Karam supuso un elevado grado de dificultad. ¿Por qué? Porque Murillo Karam es un hombre que sigue teniendo gran influencia en el aparato de justicia y en el aparato policial y sobre todo en la Fiscalía General de la República. Existía realmente temores de detener a este hombre que había decidido imponer, sepultar la verdadera historia sobre el crimen de Estado en Ayotzinapa. Hoy martes, fíjense que hoy quisiera abordar un tema realmente crucial para la seguridad de México y sobre todo para nuestras relaciones con Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Me refiero al explosivo tema migratorio. Hoy, a primera hora de este martes, el gobierno de Estados Unidos confirmó que desplegará en el curso de los próximos días a 1,500 elementos de la Guardia Nacional. Estos elementos de la Guardia Nacional se sumarán a los más de 2,700 que ya están desplegados a lo largo de la frontera. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el objetivo de este despliegue de fuerzas de la Guardia Nacional? Pues básicamente es para tratar de funcionar como frente de contención ante la avalancha de migrantes que se espera a partir del próximo 11 de mayo, cuando se pondrá fin al denominado Título 42 que se impuso bajo la administración del presidente Donald Trump. Así es que en el curso de los próximos días veremos imágenes como estas: soldados de la Guardia Civil, patrullaje de helicópteros, todos con el fin de tratar de evitar a toda costa que las caravanas que ya recorren México se consigan infiltrarse a través de la frontera. Esta no es la primera vez que Estados Unidos despliega la Guardia Nacional. De hecho, durante la presidencia de Donald Trump se hizo de forma recurrente, y uno de los estados que más ha hecho uso de este tipo de tácticas, de estrategias, pues es el gobierno del estado de Texas, uno de los más antiinmigrantes a lo largo de la frontera con México. Pero, ¿qué significa en todo caso el fin del denominado artículo o título 42? Y sobre todo muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué coños es el título 42? Bueno, el título 42 es efectivamente una argucia legal. Miren, aquí lo tenemos, ¿cómo lo explican? Dice, en 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que restringía la inmigración en las fronteras terrestres de Estados Unidos. La regla, conocido como Título 42, otorga a los funcionarios fronterizos la autoridad para expulsar rápidamente a los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente para evitar la propagación de enfermedades infecciosas. Bueno, ya sabemos que este Título 42 lo ideó, se lo sacó de la manga la administración de Donald Trump para presentar esta decisión como un tema de seguridad nacional, porque claro, estábamos en medio de una pandemia y según ellos no querían que inmigrantes contagiados por el COVID se infiltraran en Estados Unidos y pudieran causar un problema, mayor. Bueno, pero claro, después de que se ha controlado, esto fue en el 2020, hay que tener en cuenta, estamos en el 2023, y después de que las cosas pues han sido puestas bajo control, ya no tiene sentido, demasiado sentido, el famoso Título 42, que por otro lado obligó al gobierno de México a recibir a todos aquellos inmigrantes que eran expulsados desde Estados Unidos. Eso trajo enormes problemas para México, que de repente vio como su frontera norte y su frontera sur se saturaban, se infestaban de campamentos insalubres, poco seguros para inmigrantes que huían de
zonas de guerra, de cataclismos naturales, de zonas de violencia, en fin. Entonces, realmente, desde el establecimiento del título 42, México ha ejercido, fíjense, el título 42, aquí se explica, ha permitido que muchos migrantes sean expulsados rápidamente y otros se queden. La regla que se ha utilizado para devolver a los migrantes durante la pandemia ya no estará vigente una vez que expire la emergencia de salud pública el 11 de mayo, ¿no? Entonces, desde Estados Unidos, la administración va y dice, bueno, ya, vamos a quitar esta medida extraordinaria, pero claro, son muchos quienes desde Estados Unidos, sobre todo la base republicana, que dicen, no, señor presidente, por favor, no quite esa medida de excepción porque nos vamos a inundar de inmigrantes. México nos va a inundar de inmigrantes que están en su país. Se nos pueden cruzar todo, ¿no? Y ya muchos se preguntan si el levantamiento del título 42 causará una crisis fronteriza que ya de hecho está en algunos estados. Por ejemplo, en Texas ya no saben cómo hacer para resolver el tema de los migrantes. ¿Y qué decir de la franja fronteriza del lado mexicano? En Ciudad Juárez, en Tijuana, hemos visto cómo los problemas se han ido acumulando, cómo esta bomba de relojería ha estallado. Lo vimos precisamente hace pocas semanas en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez. ¿Se acuerdan? Aquel incendio en el centro de detención que parecía más bien un centro carcelario, y ha sido una de las tragedias que realmente han puesto en serios aprietos al gobierno de México, pero sobre todo al Instituto Nacional de Migración. Más allá de las responsabilidades que ya se buscan, esta tragedia ya se veía venir porque México se encontraba desbordado por esta situación de migrantes que llegaban de distintas partes. Ya no sabía el gobierno de México y el Instituto de Migración dónde ponerlos, dónde colocarlos. Y a pesar de las labores de organizaciones humanitarias para atender, para dar cobijo y alimento a los migrantes, lo cierto es que el número, el volumen de estos migrantes, pues ha pasado factura. Vamos a recordar ese momento en el que en centro de detención en Ciudad Juárez se produjo ese incendio. Aquí vemos estas imágenes infames del momento en que los migrantes, algunos de ellos esposados, habían iniciado una protesta y habían colocado las lonetas donde se acostaban, las quemaron, y en ese proceso muchos de ellos murieron quemados o de asfixia. Y lo más cruel de todo y lo inexplicable de todo esto es que los responsables, los guardias responsables de esta situación, pues no les abrieron. Puede decirse que detrás de esto sí hubo negligencia, y como era de esperar, pues este caso ha sido aprovechado por organizaciones humanitarias, pero sobre todo por líderes de la oposición que consideran que este es un crimen de Estado. Pero en lugar de tratar de entender el verdadero trasfondo, la dimensión de este problema que ha hecho crisis, lo han aprovechado para tratar de acusar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de esta situación. Y fíjense bien cómo el presidente, nada más ocurrir esto, ofreció disculpas y explicó qué es lo que había ocurrido en este centro de detención. Se produjo pues un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez, y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue
pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Pues ahí tienen el reconocimiento del presidente, el reconocimiento, el mea culpa del gobierno que por la responsabilidad que le atañe. Y a partir de eso, pues claro, se ha iniciado un proceso de investigación. De hecho, ya hay 10 funcionarios en la cárcel y hay un proceso abierto contra el director del Instituto Nacional de Migración, pero eso lo vamos a abordar un poco más adelante. Pero para que vean cómo la oposición y medios, sobre todo, que se han convertido en aliados de la oposición, aprovecharon esta desgracia de los migrantes para realmente elevar el tono de las críticas contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que han criticado por violar sistemáticamente los derechos humanos. Fíjense, por ejemplo, aquí este ejemplo que les pongo de Ciro Gómez Leiva, cómo manejó el tema de la muerte de estos migrantes en el centro de detención de Ciudad Juárez, para que vean la manipulación a la que están dispuestos a llegar tanto los partidos de la oposición como sus correas de transmisión en los medios. Se mató a 39 migrantes en una cárcel del gobierno federal y los responsables son, por lo pronto, al día de hoy, los guardias. ¿Qué más da si eran de una empresa privada o cobraban en una nómina pública del Instituto de Migración? Y lo que estamos viendo es cuáles son los famosos controles, cuál es la famosa responsabilidad de este gobierno. Y ya vimos las condiciones en las que se encontraba esta estación migratoria. Pero parecería, las cosas pueden cambiar hoy, parecería que la instrucción desde arriba es no me hagan ruido, no me muevan esto. Oiga, presidente, pero alguien tiene que pagar por estas muertes. Que se jodan los de abajo. ¿Que se jodan los de abajo? No, Ciro, no. ¿Sabes el problema tuyo, Ciro? Que eres un demagogo despreciable. Mira que aprovecharte de la muerte de unos migrantes, porque no es la primera vez que mueren migrantes en circunstancias terribles, ¿eh? El tema de la migración viene desde lejos, desde que estaba Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, y casi nunca ponías atención ni señalabas a la responsabilidad del gobierno federal, salvo cuando te convenía. Bueno, pero ya sabemos la miseria de estos pseudoinformadores que se apuntan a cualquier campaña de desinformación o campaña sucia contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.